El 10º Congreso de la UNIAD se erige como un acontecimiento de gran relevancia en el panorama cultural cubano, con un enfoque en la tradición y la modernidad. Este congreso invita a reflexionar sobre el legado cultural del país y a plantear nuevas estrategias que respondan a estas necesidades contemporáneas. A través de un diálogo inclusivo y productivo se busca consolidar la misión de la UNIAD en la construcción de una mejor nación, uniendo artistas, instituciones y sociedad en un esfuerzo común por preservar y promover la cultura cubana. Otros detalles en esta emisión. Y es todo un gusto en esta emisión dialogar con Magda Recic, vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bienvenida a Puntos Cardinales. Muchísimas gracias, un placer que nos hayas invitado. Vamos a hablar de estos temas que sabemos que nos apasionan. Hemos estado en la preparación del Congreso y hemos compartido en varios espacios, pero ahora en Puntos Cardinales reflexionemos también en torno al hecho de que la UNIAD tiene una larga trayectoria en defensa de la cultura cubana. ¿Cómo este Congreso sientes que puede fortalecer esta tradición? Siempre un congreso es un punto de partida y también es un recuento de vida. Y yo creo que el Congreso ha probado en todo su proceso de realización, porque pensemos que no es solo 2 días que se reúne la membresía de la UNIAD y especialmente los delegados al Congreso en el Palacio de las Convenciones. Es mucho más. El Congreso es un largo proceso que nos ha permitido levantar toda una serie de preocupaciones en cada una de las provincias del país, analizar con profundidad el trabajo de cada una de las casas de la UNIAD en el país y de las presidencias de la UNIAD en el país. Y es un momento también en el que los debates se intensifican en torno al modo en que la intelectualidad, los artistas, los creadores pueden aportar mucho más a los procesos no solo de la creación artística y literaria, sino también a los procesos de construcción de una sociedad cubana mejor. Y yo creo que ese sentido de servicio público, esa vocación de servicio del artista cubano, se pone de manifiesto mucho en estos procesos, porque en los intercambios con los ministros de las diversas ramas, en el trabajo sistemático con la institucionalidad cultural, el Ministerio de Cultura, los artistas en sus señalamientos, en sus propuestas de solución a los problemas, están de muchas maneras marcando también una posición de compromiso con Cuba, con su destino futuro. Y ese es el ambiente de Congreso, un ambiente que sin dudas marca un punto de giro. La sociedad cubana también mira mucho hacia la UNIAD. Es tradición desde aquellos congresos memorables con la participación del comandante en jefe Fidel Castro, es tradición que la sociedad cubana ponga su mirada en la UNIAD, siempre con la esperanza de que de la lucidez y del trabajo conjunto de los artistas y escritores también surgen muy buenas ideas y también nace la crítica necesaria para rehacernos a nosotros mismos, reconstruir creativamente nuestro entorno y aportar un granito de arena a esa defensa de la identidad nacional. Esto conecta con la elección del lema de la cultura es la patria, que define este Congreso de la UNIAD, que marca la identidad nacional. ¿Piensas que es un enfoque que también puede influir en las políticas culturales? ¿Cómo no? Nosotros sentimos ese compromiso. Es decir, Fernando Ortiz fue el que expresó esa idea maravillosa. La cultura es la patria. Pero ha sido una idea que ha atesorado lo mejor de la intelectualidad cubana a lo largo de la historia. Porque pensemos que Martí definía patria es humanidad, y que Fidel decía que la cultura era lo primero que había que salvar. Entonces, ese sello entre cultura y patria ha estado presente en los mejores valores y en las mejores creaciones artísticas y literarias de la nación. Siempre se ha entendido que despojándonos de la cultura nos despojarían de la razón de ser de la patria cubana. Ese pensamiento que ha sido recurrente en José Martí, en Félix Varela, el padre Félix Varela, en los grandes luchadores por una patria independiente como Céspedes, que creyó poderosamente en el valor de la cultura y acudió a amigos de una talla intelectual tan proverbial como Perucho Figueredo para darle vida a un himno que nos identificara como país. En fin, desde esa generación del 68,
pasando por todos los grandes pensadores y revolucionarios de vanguardia comprometidos, siempre ha estado presente la creencia, la fe en que la cultura es ese poder emancipador y multiplicador de la identidad nacional y que por eso hay que defenderla a capa y espada. En los encuentros previos al Congreso de la UNIA, la participación de los artistas jóvenes, de nuevos artistas que se han incorporado a la UNIA, vienen siendo una nueva fuerza enriquecedora al trabajo de la organización. ¿Cómo ha sentido esta buena energía que llega? Estamos muy felices con ese nuevo crecimiento. El crecimiento colocó a la organización a la vista pública y es impresionante que en todo el país alrededor de 2.000 creadores presentaran su deseo, su voluntad de afiliarse a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. De esa decantación luego de los jurados conformados por grandes premios nacionales, se logró que ingresaran a la organización un poquito más de 900 nuevos miembros. Y eso hace que la UNIAC se erija todavía en una organización de gran fuerza y pegada, con un capital simbólico impresionante, porque cuando uno piensa que esa gran masa de artistas en todo el país quiere pertenecer a la organización, es porque la organización sigue marcando de muchas maneras los destinos de la creación artística y literaria y sigue siendo ese nicho necesario de alteridad con la institucionalidad cultural. No se trata de oponernos de una manera crítica, diríamos, extremista y no comprometida a la labor de la institución cultural, es todo lo contrario, es como desde el ejercicio del criterio contribuimos desde la institucionalidad cultural, como nosotras desde la televisión cubana, desde los medios, cómo contribuimos a que todos esos procesos de la creación artística y literaria tengan cada vez mayor calidad, porque estamos hablando también de un periodo histórico en el que la juventud debe tomar esa iniciativa de defensa de la identidad nacional. Y nosotros sabemos que estamos enfrentados a un proceso de colonización cultural que ha sido una larga contienda. Desde los tiempos fundacionales de la nación existen seres humanos con ambición anexionista y existen colonizados culturalmente, pero esa contienda permanente hoy la juventud la debe asumir con mucha más fuerza. Por eso es tan valioso que los jóvenes quieran estar dentro de la organización y no son jóvenes cualquiera. Son jóvenes de una probada ya calidad artística, lo cual jerarquiza mucho más la organización y nos permite hablar de arte y literatura, pero con un alto concepto, de arte y literatura comprometida también con los mejores valores y de arte y literatura como un arma, eso de la cultura, el escudo y la espada de la nación, el arte y literatura para defender la patria. El diálogo entre artistas e instituciones es crucial, pero vivimos un contexto donde también las nuevas tecnologías hacen que en ocasiones se evadan las instituciones para poder subir pues videos como cantantes, como youtubers o como artistas. En este contexto, ¿cuál es el debate entonces entre las instituciones y también con estas nuevas tecnologías que están marcando también un desarrollo cultural? No nos podemos desentender de las nuevas tecnologías y eso lo sabes, ni del escenario de combate que suponen las redes sociales o de oportunidad, porque las redes también son una oportunidad. A veces uno se queda impresionado con las opiniones de nuestros propios creadores de vanguardia. Entonces, cuando José María Vitier dice, tengo la posibilidad de publicar libre de costo, y entonces publica esos grandes textos que hoy están apareciendo en su espacio en las redes, por ejemplo en Facebook. Pero también me gusta mucho el criterio de Osvaldo Doimiadios cuando dice que en el mundo entero nunca he encontrado una organización que agrupe a los creadores de todas las manifestaciones. Y es algo que pesa sobre el valor de la UNIAC. El hecho de que la UNIAC tiene que ser esa especie de diálogo entre tradición y contemporaneidad. No podemos desentendernos del alto significado y la oportunidad que representa conversar entre nosotros, debatir entre nosotros, intercambiar nuestras producciones artísticas en vivo, en directo,
si estamos en los medios, decirlo así, esa comunicación a viva voz, la prístina, la que define la comunicación, tú y yo dialogando aquí, pero también hay que creer en que el combate debemos trasladarlo a esos escenarios mediáticos, en los cuales, y de las redes, en los cuales nos ayudan mucho los jóvenes. Tú venías hablando de los jóvenes. Bueno, hay un grupo, hay una hornada de creadores a los que les cuesta más trabajo porque no es su lenguaje de nacimiento, nacieron analógicos. Nacimos analógicos y entonces se deben ir adaptando, y en ese sentido la impronta de los jóvenes en la UNIAC es renovadora. Es renovadora, siempre la juventud es un fenómeno acariciado, ese divino tesoro, esa frescura para enfrentar la realidad y asumirla con riendas propias. Seguiremos hablando de este y otros temas. El equipo de Puntos Cardinales estuvo también por la UNIAC conversando con algunos creadores. Veamos entonces sus opiniones en el siguiente reporte. El 10º Congreso de la UNIAC es una oportunidad para artistas y creadores de compartir sus principales preocupaciones y reflexionar juntos por el futuro de las artes y las letras cubanas. Los días 1 y 2 de noviembre, la cita reunirá a miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de todo el país, en un encuentro con la cultura de la isla y sus principales actores con la verdad como premisa, el amor a Cuba siempre en la mente y el corazón, y el contexto cubano desde la reflexión en cada una de las comisiones de trabajo. Bueno, este es el congreso número 9 que yo voy a participar, menos en el primero que fue el fundacional de la UNIAC, no participé, todavía yo no estaba en la organización, pero a partir del segundo congreso he estado en todos. Este está en un momento crucial donde la organización ha tenido un camino extenso e intenso de trabajo. Ha pasado por diferentes periodos de la nación, de la cultura cubana. Bueno, el Congreso de la UNIAC es un proceso que comenzó hace un año ya. Desde la prueba convocatoria, los eventos en las provincias, los eventos en las secciones, en las asociaciones, es un proceso que ha ido creciendo y que de alguna manera trazan un hoja de ruta de los grandes temas que preocupan y que ocupan a la intelectualidad. O sea, yo creo que la influencia de la UNIAC en los trabajos de la propia sociedad, los grandes temas que recorren la sociedad. Fundamentalmente, hacer un balance de todo el trabajo que se ha hecho en estos 5 años y también trazarnos las pautas de lo que nos queda por delante. O sea, yo pienso que es un momento realmente clave en el que tenemos quizás de pensar en medio de la ola de colonización cultural que nos acecha por todas partes. El Congreso es un momento de reafirmación revolucionaria, de reafirmación patriótica, de reafirmación de esa nacionalidad cubana, y también demuestra cómo la intelectualidad del arte y la literatura no solo se preocupa por la enseñanza artística, por la apreciación de las artes, por la producción artística y literaria, sino también por los problemas sociales de nuestro país. Nuestra propia Comisión Aponte es un ejemplo de ello. El Congreso, en primer lugar, bueno, ya estamos en Congreso, pero no significa que comenzó ahora en estos días, sino llevamos todo un proceso anterior de encuentros, de debates, de intercambios que han sido muy provechosos para llegar a este momento y que indica lo fortalecida que está la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el caso que represento, que es la locución, como también nuestra profesión se ha enfocado por un mayor desarrollo a tono también con los nuevos tiempos, porque es una especialidad que ha ido cambiando también y que el contexto actual, lógicamente, la matiza. Y es una responsabilidad nuestra que estamos defendiendo también en este contexto del Congreso, de defender la profesión y también de caminar y de avanzar en nuestro desarrollo profesional por una mejor locución y por un mayor desarrollo de la expresión oral. Mucha crítica acerca del producto radial y televisivo. Generalmente la crítica pasa por la mala formación, las formaciones incompletas, la poca preparación de los profesionales de la radio y la televisión, o que no llega al público a satisfacer todas las necesidades que tienen los públicos.
y la responsabilidad que desde ese lugar tenemos nosotros de apropiarnos de todos esos criterios para poder cambiar y revolucionar un poco lo que estamos haciendo en las aulas. Esa es la idea. No solo decir descolonización cultural. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para hacer la descolonización cultural? Es decir, para evitar que esos medios poderosos de alguna manera creen una psicología, creen una mentalidad en las nuevas generaciones. ¿Qué hacer? Entonces, yo por lo menos estoy muy esperanzada y creo que sí, que va a ser muy, muy fructífero, porque siento en los delegados que hemos estado hablando que todo el mundo está en el mismo sentido, así que qué bien. Sin dudas, este congreso en su 10ª edición será una cita llena de compromiso con el buen funcionamiento de la institucionalidad cultural y con el destino de Cuba, la defensa de nuestros valores culturales y el sostener el trabajo de la UNIAC en todo el país. Es un llamado de este encuentro que llega a la capital con las mayores expectativas. Elena Godínez de Almau para Puntos Cardinales. Uno tiene que amar a la cultura que uno lleva, como uno ama a la patria, porque la patria también es la familia entera. Entonces la definición de la cultura es la patria, va con la definición de que la cultura salva, como lo dijo también don Fernando, porque la cultura nos ayuda a fortalecernos frente a todo tipo de contingencias, de modo que no hay una definición para mí más acertada, más bella, que complementa lo que ya había dicho años atrás Martín, cuando habló de patria y humanidad. La cultura es la patria es la humanidad, pero la humanidad en nuestra casa, la humanidad en nuestra casa, la que tenemos que proteger, cuidar, salvaguardar y amar. La voz de los artistas e intelectuales cubanos siempre ha sido escuchada, pero también hemos sido puntos también de análisis de nuestras opiniones, de nuestros criterios, se han tenido en cuenta para cambios importantes y medidas que después se han tomado después de nuestros congresos. Eso nos dice que para todas las instancias la cultura y los hacedores de la cultura es prioridad para el Estado cubano. Pienso que en estos momentos es más todavía. La patria es todo. La patria, tú te la llevas para donde tú vayas y estás con ella. Y donde tú estás dignificando la patria. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos corresponde hacer, hacerlo bien donde estemos. Ese encargo social que tenemos, ese encargo cultural. Y cuando le lleguemos a la gente en el lugarcito donde esté, que ellos lo sientan igual. Y pedirle a nuestro pueblo que también, de alguna forma, dignifique esa cultura. Todos los congresos anteriores, seguro que constituirá una asamblea donde afloren todos los temas que preocupan a la sociedad cubana, porque son las grandes preocupaciones de los artistas y escritores. El que se celebre significa que volvamos nuevamente en este congreso a darle protagonismo público a los procesos culturales por su importancia para la configuración de una identidad. La cultura es todo lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo todo. Yo creo que sí, patria y cultura sí van de las manos, así, caminando juntos. Y creo que el Congreso de la UNIAC, en estos momentos críticos, cuando más falta hace, porque compartir ideas y criterios es importantísimo. Gracias por este reporte. Seguimos conversando con Magda Recic. La voz de la UNIAC sigue siendo autorizada, digamos, en el ámbito cultural. ¿Cómo crees que esta autoridad, aunque ya has estado haciendo referencia al tema, pero sí pienso que la autoridad y la voz de la UNIAC puede ser escuchada en las decisiones gubernamentales y se ha visto durante un largo periodo? Pero en este contexto tan difícil, ¿cómo sientes que la UNIAC puede ayudar a esa construcción de un mejor país? Mira, Yasmina, yo creo que tiene que ver con un sistema de trabajo que hemos creado. Todos los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso de la UNIAC han sido más que trabajados,
con las instituciones gubernamentales y partidistas en cada provincia. Se ha analizado al detalle cada uno de los planteamientos de nuestros miembros y se ha buscado una solución o hay un camino, un avance en la solución del problema. Hay otros que no tienen respuesta dadas las circunstancias económicas o porque son planteamientos que ya vencieron en el tiempo su naturaleza, su razón de ser. Pero en realidad el sistema de trabajo es lo que ha garantizado que la UNIAC sea tomada en cuenta. Yo creo que ningún dirigente de la cultura hoy en el país puede pensar desentenderse de los criterios de los creadores afiliados a la UNIAC. Es todo lo contrario. Y entonces, en ese sentido, hemos tenido encuentros permanentes, sistemáticos, con el propio presidente Miguel Díaz-Canel, con Inés María Chapman, para darle a eso una consecutividad, para encontrar los caminos para la solución de los problemas. Y también hay una serie de comisiones permanentes para el trabajo cultural que posee la UNIAC, que han sostenido un diálogo sistemático con ministerios, instituciones. Por ejemplo, pensemos en una de las comisiones más trascendentes, que es la Comisión Aponte contra el racismo y la discriminación racial, o la Comisión de Medios, de Cultura, Medios y Redes Sociales, que con el Instituto de Información y Comunicación y el Ministerio de Cultura tiene un chequeo permanente de las aspiraciones de nuestros creadores sobre la renovación, la mejoría, la jerarquización de la cultura en los medios. En fin, que si no hubiera un sistema de trabajo, diríamos que no estaría garantizada esa mirada de las instituciones y del gobierno cubano hacia la UNIAC, pero es que realmente poseemos el alto privilegio de que se nos tome en cuenta y eso nos coloca en una posición también de alta responsabilidad, porque no es solo desdecir, criticar, ensañarse en un problema, es sentirse parte de la solución de los problemas. Sin lugar a dudas, la construcción de una mejor nación está relacionada con la cultura. En los minutos finales de esta emisión de Puntos Cardinales, ¿qué papel sientes que juegan los artistas de la UNIAC en este proceso? Los artistas de manera general y sin duda el 10º Congreso de la UNIAC. Esa es una vanguardia, la que se agrupó en el 10º Congreso de la UNIAC, la que ha venido hablando desde cada una de las provincias sobre asuntos relacionados con el arte y la literatura. Y yo creo que los artistas en nuestro país, sobre todo en nuestro país, gozan del gran privilegio, de la confianza que la población cubana tiene en ellos, de la admiración que siente por ellos. Entonces creo que la responsabilidad es superior en Cuba como artista. Debes tener también esa conciencia necesaria de que las personas que construyen este país, que trabajan todos los días, están mirando siempre al arte y a la literatura. Eso también es el resultado de un nivel de accesibilidad plena al disfrute del arte, que en otros tiempos no existía y que hoy es posible, ¿no? Es posible desde hace varias décadas. Y esa sensación de que el arte le pertenece al pueblo cubano es el compromiso mayor de los artistas. Hay que entender que para cualquier creador cubano, la satisfacción de sentirse querido y amado en su país es la mayor. Yo he podido entrevistar a muchos y siempre te dicen que no encuentran un sitio mejor que Cuba porque ese rapport que se produce, esa energía necesaria entre los creadores y los públicos cubanos es innombrable, es irrepetible, ellos lo describen así. Y entonces yo creo que el artista, sintiéndose parte comprometida del pueblo cubano, tiene también la alta responsabilidad de crear todo un sistema de valores, todo un juego de producciones que estéticamente representen el ideal de lo que queremos o la naturaleza, el cómo somos las cubanas y los cubanos. Y son roles muy importantes. El arte y la literatura nos representan, nos definen, nos distinguen y yo creo que Cuba sería otra si no fuera por nuestros artistas.
Gracias a ti por estar con nosotros. Seguiremos con muchísima atención el desarrollo de este Congreso de la UNIAC. A usted. Y por supuesto que será un gusto volver a hablar del tema después del Congreso, porque pienso que el Congreso, como decías, es un punto de partida para el trabajo. Para mucho más. Para mucho y más. un punto de partida en el que estás muy comprometida. Gracias. Como miembro de la UNIAC que eres y por tu responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y por acompañarnos en esta emisión de Puntos Cardinales. El Congreso de la UNIAC representa una plataforma esencial para el fortalecimiento de la cultura cubana y la reafirmación de su identidad nacional a través del diálogo y la colaboración entre artistas e instituciones, pues se pueden desarrollar políticas culturales que respondan a las necesidades del país. Bajo el lema "La cultura es la patria", el Congreso invita a una profunda reflexión sobre el legado cultural del país y plantea la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que respondan a los desafíos actuales. Sobre el tema volveremos una y otra vez. Trazaremos juntos los puntos cardinales.